Desde los inicios más humildes de los videojuegos hasta tiempos modernos, una de las sagas más emblemáticas es Resident Evil. Seguramente la saga de terror más importante de todos los tiempos, y actualmente una de las franquicias más rentables de los videojuegos y la marca intelectual más importante de Capcom. Sí, incluso más que Street Fighter. Pero esta misma fue la responsable de que la saga tuviera momentos no tan buenos, llegando desde el punto más alto hasta el punto más bajo, e incluso hasta su propio creador tuvo parte de la culpa. Pero bueno, veamos cómo inició esta historia y también cómo fue la caída y el resurgimiento de Resident Evil. Capcom en los años 90 iba aumentando su catálogo de videojuegos en ese tiempo, poco a poco subiendo su popularidad y de igual manera ingresos. La compañía se había interesado en los juegos de terror, el género se encontraba en pañales para los videojuegos de ese entonces y la única experiencia que tenían era un juego pequeñito llamado Sweet Home, un jueguito simple adaptación de una película de ese tiempo. Pero ¿cuál era la mejor manera de apoderarse del mercado de ese género? Bueno, la PlayStation 1 acababa de salir al mercado, con una potencia que superaba la Famicom de Nintendo y se estaba haciendo popular rápidamente debido a su gran potencia gráfica. No se comieron la cabeza y decidieron rehacer Sweet Home para PlayStation. Tokuro Fujiwara era perfecto para hacer el trabajo. Era el director original de Sweet Home, sin embargo, necesitaba una visión fresca y creativa que no estuviera familiarizada con nada que se hubiera hecho. Fue entonces cuando apareció un pequeño desarrollador al que le habían dado un par de trabajos en juegos de Disney, Shinji Mikami. Este era muy capaz para adecuarse a las limitaciones técnicas de ese tiempo, y así finalmente llegó al cargo del director de lo que sería el nuevo juego de la marca. Mikami probó con el equipo distintos prototipos de cómo sería el juego. Curiosamente, este sería un juego de primera persona, pero las limitaciones técnicas eran un problema para el trabajo que querían lograr, así que se decidió en una cámara en tercera persona, fija, con fondos predenterizados para mostrar al jugador lo que el equipo quería que ellos vieran. Las puertas que se abren y se cierran era una idea cuanto menos curiosa, pero efectiva. Hoy en día jodidamente estresantes, fue la salvación para hacer que la memoria de la consola pudiera mover todo esto, y agregaron por supuesto los enemigos principales. Inspirados por películas de George A. Romero, eligieron a los zombies, muertos vivientes monstruosos que nos perseguían en cada escenario. Mikami, sin darse cuenta, implementó elementos de supervivencia al poner un gestor de recursos, o sea, cuidar todo lo que consigas en el mapa, ya que estos probablemente no duren. Mikami creó el Survival Horror, y así finalmente vio nacer la saga Biohazard en Japón, aunque en esta parte del mundo claro lo conocemos por otro nombre. Resident Evil contaba la historia del equipo de fuerzas especiales STARS. Después de escapar de perros monstruosos tratando de rescatar al equipo Alpha, llegarían a la mansión Spencer, donde encontrarían el infierno en la Tierra. Controlaríamos a dos personajes principales, Jill y Chris, y dependiendo del escenario, los finales y supervivientes serían diferentes. Resident Evil marcó un antes y un después. Capcom recibió críticas formidables con el juego, y se sentían muy optimistas sobre los siguientes juegos después de marcar un estándar de calidad en el género. Las mecánicas implementadas fueron elogiadas y pese a que la actuación de voz fue criticada, envejecieron más que bien, ya que son un meme entre toda la comunidad. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. En general fue un éxito en todas las letras. Con esta nueva IP se tenían grandes ideas para el futuro. Y así llegamos. Mikami sintió alivio después de haber salido de haber dirigido su primer trabajo, pero contrario a sentirse feliz por esto, el estrés que implicaba tener que cumplir las alocadas exigencias de los dirigentes de Capcom y debido a que la compañía expandió el equipo de trabajo, esto para la secuela ya en desarrollo, Mikami dejó la dirección a un joven desconocido que participó como diseñador de escenarios y programador en el primer juego, un tal Hideki Kamiya, no sé si lo conozcan. Con Kamiya a la cabeza, Mikami desempeñaría como productor en la secuela. Sin embargo, la ambición que había en la escala del proyecto y las expectativas en la secuela provocaron el descarte total de la versión preliminar que Kamiya y su equipo habían avanzado. Muestra de que pese a que Mikami ya no se sentaba en el asiento de director, estaba muy involucrado en el proyecto. Esta versión, hoy conocida como Resident Evil 1.5, mostraba a una protagonista llamada Elsa Walker y una versión preliminar de lo que sería Leon en el juego final. La cancelación de esta versión ocasionó que el desarrollo se retrasara. Sin embargo, algunas ideas de la antigua versión se mantuvieron, sobre todo el escenario principal del juego.
juego, que sería una comisaría. Después de cambios drásticos en la dirección del proyecto, el juego fue lanzado al mercado y nuevamente volvió a ser un éxito masivo de ventas, superando incluso las expectativas que se tenían. Resident Evil 2 contaba por su parte la historia de Leon y Claire en Raccoon City, en un sistema de escenarios de A y B. Resident Evil iba en ascenso, las regalías, las críticas, todo era perfecto para Capcom, así que lo siguiente que iba a venir era obviamente un juego más. Bien, hay pequeñas cositas en esta fase que hay que contar antes de llegar a lo que finalmente terminó siendo Resident Evil 3. Para finales de los 90, Capcom se puso a trabajar en varios juegos de la saga al mismo tiempo para expandir la franquicia a nuevos horizontes y más floro. Obviamente querían más dinero. Uno de estos era el denominado por el grupo desarrollador como Biohazard 1.9, un juego spin-off para la PlayStation que contaba una historia aparte que sucedía al mismo tiempo que Resident Evil 2, protagonizado por Jim Valentine, aunque en ese momento no se tenía muy en claro lo que se quería hacer. El verdadero Resident Evil 3 era un proyecto extremadamente ambicioso planeado para lanzarse de manera exclusiva en la Dreamcast de Sega, pero había un problema con esto. PlayStation tenía un acuerdo con Capcom que los obligaba a lanzar el siguiente juego de la saga enumerado en la PlayStation y capitalizar sobre el revuelo de Resident Evil 2. Entonces Capcom pensó en el proyecto aparte que tenían, y de la noche a la mañana, Resident Evil 1.9 pasó a llamarse directamente Resident Evil 3. Y para cumplir con los estándares de calidad se dio una importancia mayor incluso al Resident original tan ambicioso que estaban haciendo. Mikami se involucró como productor otra vez e intentó hacer lo mismo que Resident Evil 2, y teniendo poco tiempo de desarrollo, Mikami le dijo a la orejita al director del juego que tuviera los huevos de introducir un nuevo tipo de enemigo al juego, Nemesis. Era un desgraciado planeado para seguir al jugador en todo el juego en ciertos escenarios, y fue extremadamente elogiado, y técnicamente la cara de la saga durante mucho tiempo. Pese a las pocas expectativas que tal vez se tenían interiormente en el desarrollo, Resident Evil 3 fue un éxito rotundo, y cerró la trilogía de Raccoon City, y aunque Mikami reniegue que no le gustó lo que terminó siendo el juego, el legado de Resident Evil 3 es mayor al del primero y el segundo. Para inicio de los 2000, Resident Evil ya estaba consolidado, sacará la mierda que sacara Capcom. Un nuevo número de Resident Evil era un éxito de ventas asegurado. Para ese entonces también se lanzó el verdadero Resident Evil 3 de Mikami, Resident Evil Code Verónica, un éxito crítico, pero con ventas pobres. Es un jueguito olvidado de los 2000 y es triste que hoy en día Capcom técnicamente pasa de él. Tenía calidad de juego enumerado, pero bueno, llegó la hora del cambio de generación. La PlayStation 2, la GameCube y la nueva Xbox eran la conversación del momento. Filas de jugadores que no sabían qué hacer con su dinero abarrotaban las tiendas por la nueva generación de los videojuegos. En medio de todo, el desarrollo de un nuevo Resident Evil empezaba a gestarse por ahí en el 99. Aunque pocos lo crean, Kamiya era el encargado de realizar la reinvención de la saga, llamándolo como todos le decían el juego más innovador de todos. El problema es que el juego empezó a incluir cosas con combos, espadazos y demás, hasta que llegó un punto en donde Mikami tuvo que intervenir de nuevo y decir explícitamente: esta mierda no es Resident Evil. Kamiya cogió sus cosas y decidió avanzar por su parte a realizar el primer Devil May Cry. Resident Evil 4 quedó huérfano, sin un enfoque claro, y ahí nació lo que se llama hoy en día en el bajo mundo como Resident Evil 3.5. Hubo distintas versiones, pero la más conocida es en la que Leon se adentraba en un castillo lleno de fantasmas y un hombre con un gancho. Todas las versiones fueron inmediatamente desechadas, ya que no había una innovación real en nada de lo que estaban haciendo. El desarrollo fue un caos por 3 años. Capcom venía de lanzar varios fracasos, aparte de esta otra cosa que sacó Hollywood. Para empeorar las cosas, la competencia había lanzado uno de los mejores juegos de la historia, así que Mikami hizo lo que nunca quiso hacer. Mikami se fumó un puro y cambió demasiadas cosas del concepto original. Esto fue un adiós a las cámaras fijas. Se puso la cámara en el hombro, creando la mayor revolución en la industria de los videojuegos que continúa hasta el día de hoy. Y lo más importante de esto es que solo se jugaría en GameCube. Tanto así que Mikami dijo explícitamente: si Raid 4 sale en otra consola, me corto la cabeza. Agregaron mucha más acción, dejando en segundo plano total el terror. Nadie estaba convencido del cambio tan radical que tomaba el juego. En enero del 2005 a todos les llegó al pincho cuando Mikami acababa de crear uno de los mejores videojuegos de la historia, Resident Evil 4, juego del año
éxito en críticas y sobre todo, el juego más divertido que se había hecho jamás. El juego era un éxito, pero solo en GameCube, y finalmente Capcom faltó a su palabra dedicando a finales de año un port para PlayStation 2, la consola del momento. La reducción de aspectos técnicos no le impidió ser un éxito rotundo en la consola, lo que finalmente traería problemas internamente, provocando lo que Capcom lamentaría en los siguientes años. Shinji Mikami había creado una nueva franquicia éxito en ventas, había revolucionado la industria 2 veces, aguantó cambios estructurales yendo en contra de lo que quería para la franquicia y salvó financieramente a Capcom y a todos los inversionistas. Después del port para PlayStation 2, Capcom quería explotar la franquicia con secuelas, spin-offs a diestra y siniestra. Mikami era un creador más que un empresario y viendo tantas malas ideas que se concebían, finalmente anunció su salida en el 2006. Y por su parte, Resident Evil 4 ahora se puede jugar hasta en el refrigerador. El éxito de Resident Evil 4 bastó para dar la solución a la fórmula definitiva que Capcom seguiría por muchos años, y con esto llegamos a... Estamos en 2009, la nueva generación había llegado. God of War 3, Gears of War, Uncharted y Capcom, aparte de un juego para Wii, no había sacado un juego grande de la saga, y lo que se venía era de presupuesto AAA con muchas hormonas y testosterona. Jun Takeuchi, un tipo que ya conocía la esencia y el terror de la saga desde sus inicios en el 96, le llevó al pincho lo que había aprendido y dirigió Resident Evil 5. El objetivo, ser más grande, más hollywoodense y más explosivo, mejor que Resident Evil 4, en palabras claras. Para justificar un poco toda la idea planteada con este juego tenemos que tener claros que en esos años la acción era sinónimo de dinero a mansalva, y no solo en los videojuegos. El presidente de Capcom de esos años quería competir con Call of Duty o Halo, no con Silent Hill o Dead Space. Todo el juego fue planteado desde el inicio con la idea de ser espectacular, volviendo con Chris Redfield acompañado de Shiva Lomar. Para ese entonces, el cooperativo multijugador se había vuelto de moda, e incluyeron un cooperativo obligatorio, que sería lo más estresante del juego. Lo peor es que esta fue idea del mismo director. Con hombres mamados y mujeres sexualizadas, efectivamente Transformers pero sin Transformers, Resident Evil 5 fue un éxito rotundo en ventas, convirtiéndose en el juego más vendido de la franquicia. Si estaban arriesgando mucho agregando tanta acción en la saga, ahora estaban convencidos. Este era el futuro de la saga, el camino a seguir. El equipo en Japón se concentraba al 100 en el mercado americano y europeo, lo cual, para el fan de antaño y los desarrolladores, esto fue una patada en las bolas, pero si el mercado global pedía más acción, ya tenían la fórmula del éxito. En medio del éxito tenemos que tener en cuenta que las máximas cabezas creativas de Capcom ya no estaban. Mikami, Kamiya, Kenji Inafune o Clover Studio, un pequeño estudio dentro de Capcom que creó Okami. Y aparte de cada cuanto un juego de Street Fighter o sagas menores, realmente lo único en lo que basaba el esquema de negocio millonario de Capcom era Resident Evil. Y finalmente llegamos al desarrollo de... En 2011, Ichiro Sasaki, un tipo desconocido que había trabajado en el DLC de Resident Evil 5, se había vuelto de la noche a la mañana en el director del siguiente gran juego de la saga. Con un equipo de más de 600 personas, el más grande en la historia de Capcom en ese momento, no había juego más importante para ellos en ese momento. Las expectativas eran obvias, el juego más exitoso de toda la franquicia. No había otro objetivo. Y así, aparte de ser el año de los mayas, el 2012 fue el año Resident Evil más evilesco y residente en toda la historia, con un total de 3 juegos lanzados. En enero se lanzó Resident Evil Revelations, un spin-off desarrollado en menor medida para la 3DS, dirigido por Koshi Nakanishi. Acuérdense de este nombre, porque es importante. Este, pese a estar desarrollado para una consola de bolsillo y de tener 2 enormes cosas en la pantalla, es lo más Resident Evil que se hizo con la saga en 7 años. En marzo, esta cochinada para competir con Call of Duty Left 4 Dead. En septiembre, 2 películas de Resident Evil, una de las protagonizadas por Mila Jovovich y otra que se encontraba dentro del universo de los juegos. Y para cerrar con broche de oro, Resident Evil 6. El juego arrancaba con 3 campañas protagonizadas por Leon, la cara de la franquicia, Chris, el primer protagonista de la saga, Jake, quien mierda será este man no sé, pero iba con la niña del 2, ahora más madura, y una con Ada Wong. La historia del juego era como el Avengers de la saga, mucho fanservice. Si Resident Evil 5 era acción, este juego es extremadamente más explosivo, salvaje
y cinematográfico que cualquier otro juego de la franquicia. Resident Evil había pasado de ser Transformers a Rápidos y Furiosos en 3 años. Las campañas otra vez serían cooperativas y aparte había un modo enfrentamiento online, incluso con los personajes de Left 4 Dead. Capcom se gastó una fortuna en publicidad, muchos trailers cinematográficos, muchas demostraciones en cada evento de videojuegos y así el 2 de octubre del 2012 Resident Evil 6 salió a la venta con una expectativa inicial de 7 millones de ventas, tirando a ser el más vendido de toda la franquicia. En su primera semana de lanzamiento se proyectaba éxito absoluto, pero había un pequeño problema con toda la estrategia, y es que Resident Evil 6 fue un fracaso crítico, tanto a nivel especializado como comercial. El Metacritic se convirtió en el Resident Evil con la puntuación más baja de la historia, y el llamado Resident Evil definitivo para finales de año había bajado su margen de ventas de 7 a 6 millones de copias, para que en 2013 fuera bajado otra vez. Capcom por primera vez en su historia no cosechaba un éxito inmediato, y es que hay que mencionar que todas las entregas con un número al lado habían sido un éxito rotundo hasta ese momento. Desde el punto de vista creativo era obvio que Capcom dependía casi enteramente de sus sagas más grandes, en Japón de Monster Hunter y en todo el mundo de la gallina de huevos de oro. En resumen, los siguientes años serían claves para definir no solo el futuro de la saga, sino también el de Capcom en general. Parecería que Capcom era su propio enemigo y en la mente de ustedes, mis queridos internautas, probablemente mereciera la ruina total, pero Capcom es una de las compañías de videojuegos más importantes en la historia de este bonito medio. Finalmente, habiendo pasado la tormenta, externamente había un renacer del género para estos años. A inicios de la década, Amnesia había sido un fenómeno en el jovencito YouTube de esos años. Por otra parte, en el 2013 salió Outlast, otro pequeño jueguito que platiné en este canal hace un tiempo, Alien Isolation en 2014 y finalmente el culmen del terror, leyenda para los viejitos de 20 años, PT, el juego sin ser un juego completo más terrorífico del año. Esto sumado a que los Resident Evil HD de los remakes viejos fueron un éxito y con el buen recibimiento crítico de la secuela de Revelations a cargo de Yasuhiro Ampo, que había trabajado en la saga desde el primer Resident Evil, orilló a Capcom a tomar la mejor decisión que habían tomado en años y así finalmente llegamos otra vez. Koji Nakanishi, un tipo desconocido que había dirigido Resident Evil Revelations, les dije que sería importante, había entrado a la dirección del siguiente gran capítulo de la saga. El concepto, aún en pañales, estaba un poco mucho inspirado en PT. Y se optó de una manera muy arriesgada en hacer el juego en primera persona, con una escala extremadamente reducida a una casa. No me parece descabellado pensar que estas decisiones tan arriesgadas no fueran aprobadas bajo ningún motivo en Capcom en un primer momento. Y así en 2015 se tomó la decisión de hacer un pequeño prototipo en primera persona para el nuevo PlayStation VR, en una cocina llamada Kitchen. Curiosamente, la recepción de la demo desconocida fue muy positiva y así en 2016 se hizo oficial la gran noticia. Kitchen se convertiría en Resident Evil 7 y también fue el año del lanzamiento de esta porquería. Uno de los rezagos de las malas decisiones de antes. Con un equipo de 120 personas, 5 veces menos que los de Resident Evil 6, un motor nuevo en pañales y mayor control en las secciones del juego, el 24 de enero del 2017, en medio de las vacaciones de Perú, así que viva el pan con chicharrón, Resident Evil 7 salió a la venta, presentando a Ethan, un nuevo protagonista, algo nunca antes visto desde Resident Evil 2, enfrentándose a un virus que afectó a una familia en una casa, que aparte está llena de bichos y más cosas asquerosas e incómodas. El juego fue un éxito crítico, llamado por algunos como el juego más arriesgado que Capcom había hecho en años. Efectivamente, el terror había vuelto a casa. A partir de aquí creo que no hace falta saber qué es lo que pasó con la saga de ahora en adelante. Nakanishi se convirtió en el pilar y mente maestra del renacimiento de la saga en ese momento, y revivió un proyecto que estaba embolsado hace un par de años. Por otra parte, por ahí, muy escondido de Capcom estaba el remake de Resident Evil 2, que fue presentado por un chatito allá en 2015, y parecía que él solito lo estaba desarrollando porque no había ningún indicio de que esto iba a salir. Sin embargo, se decidió levantar el proyecto cimentado bajo el Re-Engine, el motor de Resident Evil 7, a cargo de Yasuhiro Ampo, el director de Revelations 2. Este spin-off al final fue lo que salvó a la saga principal, y así salió Resident Evil 2 Remake en 2019. Un éxito en ventas y crítico, y es que a estas alturas la gallina de los huevos de oro volvía a dar huevos.
Nakanishi convenció a Capcom de seguir una estrategia para mantener la saga activa: remakes cada 2 o 3 años y un juego nuevo cada 4 años. Resident Evil 3 Remake en 2020, aunque controvertido y un pequeño desliz, fue un éxito de igual manera. Resident Evil 8 siguió la historia del 7 y fue otro éxito. La clave de todo: el Re-Engine. Es que hay que mencionar que este motor es lo que hace que Capcom tenga piernas hoy en día. No muchos valoran lo que hizo ese jueguito por ahí hace 9 años. Y es que todo juego de Capcom habido y por haber desde Resident Evil 7 está hecho con Re-Engine. Resident Evil 4 Remake es el último juego de la saga a la publicación de este video. Fue dirigido por Yasuhiro Ampo de nuevo después de lo que pasó en el remake del 3, y el 27 de febrero del 2026, presentado como el homenaje definitivo a los orígenes de la saga, protagonizada por un nuevo personaje, Grace Ashcroft, con rumores de una nueva aparición de Leon, la cara de la franquicia, y el regreso probable a Raccoon City. En su 30 aniversario, la entrega que marcará el cierre de una era sale a la luz: Resident Evil 9 Requiem. Nakanishi volverá como director para esta nueva entrega. Se podrá elegir entre la primera persona de los juegos nuevos o la tercera persona de los remakes de los clásicos. Y es que este juego será una celebración para la saga. La cosa es que probablemente vaya a ser el fin de Resident Evil como lo conocemos, cerrando 30 años de videojuegos. Y con este juego veremos el final de todo. Probablemente.